El conflicto de los siglos, capítulo 23, Profecías cumplidas, parte 2. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas en el capítulo 24 de San Mateo en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo. Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la Iglesia desde su primer advenimiento hasta su segundo, a saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la Iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el obscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Después habló de su venida en su reino, y refirió a la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. El capítulo 25 empieza con las palabras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Se comprendía que la venida de Cristo, anunciada por el mensaje del primer ángel, estaba representada por la venida del esposo. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Tanto en esta parábola como en la de Mateo 24 se presentan dos clases de personas. Unas y otras habían tomado sus lámparas, la Biblia, y a su luz salieron a recibir al esposo. Pero mientras que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. A fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y su vida tenía experiencia personal, fe en Dios y en su palabra, y esto no podían borrarlo del desengaño y la dilación. En cuanto a las otras vírgenes, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Habían obrado por impulso. Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas, satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en sus corazones. Habían salido a recibir al esposo llenas de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo. Cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces se debilitaron. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiación del plazo en que se esperaba al Señor, el contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros a medias empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se durmió en la indiferencia y abandonó su fe.
La otra siguió esperando pacientemente hasta que se les diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de la prueba, esta segunda categoría pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. Por aquel entonces despuntó el fanatismo. Algunos que habían profesado creer fervientemente en el mensaje rechazaron la palabra de Dios como guía infalible y, pretendiendo ser dirigidos por el Espíritu, se abandonaron a sus propios sentimientos, impresiones e imaginaciones. Había quienes manifestaban un ardor ciego y fanático y censuraban a todos los que no querían aprobar su conducta. Sus ideas y sus actos inspirados por el fanatismo no encontraban simpatía entre la gran mayoría de los adventistas. No obstante, sirvieron para atraer oprobio sobre la causa de la verdad. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo y escuchar el siguiente capítulo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz.